Así es. El que está para ti te da la mano. Deje los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Muy buenas tardes a nuestro programa Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales muy importantes, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no solamente para los abogados, sino para todos los habitantes de la República. En el Defensor del Pueblo no nos gusta decir solamente ciudadanos, sino todos los habitantes de la República, que es el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa de la República Dominicana. Vamos a conversar sobre este tema con el licenciado Pedro Montilla Castillo, quien es subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo. No sin antes conocer qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana y nuestro editorial. Comencemos. Nuestras vías públicas no pueden convertirse en un cementerio. Para nadie es un secreto el carácter esencialmente agresivo y poco amigable de las ciudades y municipios de la República Dominicana para con las personas con discapacidad. Lo normal en nuestro país es que en cualquier calle, acera, parque, puente peatonal, escalera, edificio público o privado, cementerio, puerto, aeropuerto, en fin, toda infraestructura civil, los obstáculos y peligros abundan y son la regla lamentable. Pero las cosas se agravan si tomamos en cuenta las innumerables manifestaciones de imprudencia garrafales por parte de choferes de carros, jipetas, camiones, autobuses, que ponen en peligro no solo la vida de los transeúntes, sino de ellos mismos. Mención especial merecen algunos motociclistas que desde hace varios años se han dado la libertad de desacatar las normas más elementales de tránsito, como si las leyes y reglamentos en la materia no les aplicara formalmente. Desde cruzar los semáforos en rojo, transitar sobre las aceras, hasta usar elevados y otras estructuras vedadas a las motocicletas, el libertinaje campea por sus fueros. Lo antes dicho es la razón por la cual no debe de sorprendernos el hecho de que nuestro país, desde hace tiempo, figura entre los primeros lugares en el índice de muertes y heridos por accidentes de tránsito, solamente superados por países en guerra constante como Afganistán o Siria. En el epicentro de este cataclismo, no solo urbanístico sino también cívico, se encuentran nuestros compatriotas, conciudadanos y visitantes internacionales con discapacidad. Ya esto no es una cuestión de vanguardia arquitectónica o de retórica de los nuevos derechos y objetivos de desarrollo sostenible de los que tanto se habla en la actualidad, sino una cuestión de seguridad pública e integridad física y psicológica de las personas. Desde este programa no solo hacemos un llamado a la conciencia de las autoridades nacionales y municipales sobre este problema, sino también una exhortación a todos nuestros conciudadanos a que nos organicemos de forma sana y eficiente para que entre todos podamos exigir y construir soluciones y políticas públicas coherentes, sensatas y realizables en favor de las personas con discapacidad, por un principio republicano y fundamental que nos ampara a todos, la igualdad ante la ley y el derecho humano a la vida. Muchas gracias.
La jueza Evelyn Rodríguez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional condenó a 1 año de prisión correccional y al pago de una multa de 5,000 pesos en beneficio del Estado Dominicano a los acusados de agredir físicamente al defensor del pueblo Pablo Ulloa y al secretario general de la entidad Harold Modesto en un incidente registrado en el Centro de Retención Vehicular conocido como el Canódromo El Coco. En su decisión, la jueza acogió las pruebas materiales, audiovisuales y periciales aportadas por la fiscal litigante Cynthia Bonetti, quien demostró que los imputados Starling Antonio Ramírez Sierra y el sargento de la policía Natanael Javier agredieron al defensor del pueblo Pablo Ulloa, a Harold Modesto y al camarógrafo Richard Peña. El defensor del pueblo saludó la decisión y afirmó que dicha acción se convierte en un referente porque valida el trabajo de la entidad, además de verificar que se actuó apegado a la Constitución. Ya vamos por el 5º encuentro participativo y esta vez Mao fue el punto de encuentro para los ciudadanos de la región noroeste. En estos espacios consultamos a la sociedad civil, académicas e instituciones públicas desde la provincia Valverde Mao. El deporte y la educación son derechos fundamentales, por esto el defensor del pueblo llevó la Constitución animada a cientos de pequeños atletas del Club San Lázaro. Fue un sábado donde se pasó una mañana muy divertida con la presentación de Pepe y Tío José, donde los niños, niñas y adolescentes aprendieron sobre sus derechos y sus deberes. Nos unimos a los procesos de investigación de la tasa de mortalidad en la maternidad de los Mina. A partir de los compromisos asumidos previamente entre el defensor del pueblo y el ministro de Salud Pública y el director del Servicio Nacional de Salud para evaluar la mortalidad infantil del Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de los Mina, viceministros y directores del referido sector presentaron los avances de su investigación y las medidas implementadas hasta la fecha. En este segundo encuentro, el defensor del pueblo reiteró su interés de participar en las próximas fases de la investigación y las referidas autoridades convocarán una próxima reunión junto al Colegio Médico Dominicano. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y vamos a conversar en la tarde de hoy con el licenciado Pedro Montilla Castillo, quien es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene una maestría en Argumentación Jurídica por la Universidad de León de España, en Derecho Administrativo también por la misma Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue letrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y actualmente detenta una de las funciones más importantes para el derecho dominicano, que es la subconsultoría o subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, es decir, de la Presidencia de la República. Licenciado Pedro Montilla, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en la tarde de hoy? Bienvenido a Así es el Defensor. Muchas gracias, Nilo. Buenas tardes para ti, para toda la audiencia que nos acompaña. Pues para mí es un inmenso placer, una entera satisfacción poder compartir algunas ideas contigo y me siento muy agradecido. Bueno, Pedro es uno de los principales, ha sido un gran aliado del Defensor del Pueblo en resolver una serie de problemas. También ha tenido o ha llevado a cabo una serie de proyectos conjuntamente con el Defensor del Pueblo para algo muy importante, que es el fortalecimiento de un derecho fundamental que se llama el derecho fundamental a la buena administración pública, del que tanto hablamos en este programa. Y tenemos una amistad antigua, por cierto, y tenemos unas raíces comunes de Higüey. Así es. Nosotros somos altagracianos, somos de la provincia de la Altagracia, de allá que vienen nuestras raíces. Pedro, el Poder Ejecutivo recientemente o hace algunos meses presentó ante el Congreso Nacional, específicamente ante el Senado de la República, un proyecto de ley muy importante que es el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Vamos a hablar de eso, pero aquí nosotros nos gusta bastante irnos primero a los conceptos fundamentales. Porque a veces se oye qué es contencioso, qué es administrativo. La gente, cuando uno le dice administrativo, lo primero que piensa
es en empresas o en la administración de una empresa, que en cierto sentido pudiera ser así, sí, en el Estado, pero no es así. ¿Qué nosotros debemos de entender por derecho administrativo y qué intenta regular el derecho administrativo aquí y en todos los países donde existe un Estado de Derecho? Creo, Nilo, que es una excelente pregunta para iniciar una conversación como esta. Mira, por lo regular, la doctrina suele llamar derecho administrativo al derecho de la administración pública o de las administraciones públicas, lo que resuelve muy poco para justificar la definición. Pero entonces lo que tenemos es que irnos al concepto de administración pública, y allí vamos a ver que la administración pública es un conjunto de órganos y entes que tienen como objetivo, como fin, la permanente, continua e ininterrumpida satisfacción de las necesidades, tanto colectivas como individuales, de las personas. Digamos que este es el concepto general de lo que es la administración pública. Y esto, evidentemente, en una perspectiva moderna, se acerca hacia una concepción del servicio al ciudadano, del servicio a la persona. Se aleja de la perspectiva de la administración como un eje de poder. Y se refiere, y creo que tú conectabas con un punto esencial cuando hablabas de la buena administración, hacia el titular de ese poder como la persona y la autoridad simplemente como un representante de ese titular. La administración, si se quiere, tiene como principal objetivo la felicidad de los ciudadanos. Esa es la postura más reciente de la doctrina del derecho administrativo, y lo hace desde luego mediante un sinnúmero de instituciones propias de ese fin. Bueno, muy bien. También nosotros queremos recordar de un derecho fundamental del cual hablamos mucho aquí también, que a raíz de cierta formación humanista que uno puede ostentar en algún momento, siempre hemos dicho que la administración pública está llamada a ser la principal aliada de los proyectos de vida. Correcto. Es decir, nosotros tenemos un derecho fundamental que es el libre desarrollo de la personalidad, pero debajo de eso subyace algo que se llama el proyecto de vida, y el Tribunal Constitucional ha hablado de eso en algunos aspectos muy específicos. Pero si la administración pública no está para ayudarnos al proyecto de vida legítimo de cada uno de nosotros, ¿para qué está la administración pública entonces? Es correcto. Y es fascinante el enfoque que le das, porque al final del día a veces vemos muchos derechos de manera individual, pero cuando los observamos en perspectiva holística, entonces vemos cómo se conecta el libre desarrollo de la personalidad con la dignidad humana en la perspectiva del derecho, la buena administración como ese desarrollo que originalmente no estaba textualmente en el texto valga la cacofonía, de la Constitución, sino que había una referencia solo al debido proceso administrativo en el 69.10, pero que luego el Tribunal Constitucional desarrolla en una sentencia fascinante que recomiendo su lectura, la sentencia 321-14 del 22 de diciembre del año 2014, y dice que la buena administración es un derecho fundamental, desarrollando ya una idea que había sido dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2001, en un caso famoso conocido como Ricardo Baena y otros contra Panamá. Entonces el Tribunal Constitucional dice, aunque la Constitución no lo describa de manera literal, existe este derecho y tiene raigambre fundamental, lo que significa que es un derecho intrínsecamente conectado a la idea de la dignidad humana. Excelente. Bueno, es algo que ha dicho mucho el tribunal, precisamente, de que, bueno, no está ahí expresamente, pero tiene diferentes raíces y van conformando, ¿verdad?, ese derecho, que realmente es un derecho, es una especie de derecho sombrilla. Claro. Porque ese derecho no es un derecho puro. O sea, hay muchas cosas que uno pudiera decir, bueno, ahí hay una buena administración. Si tú te fijas en la redacción del artículo 4 de la ley 107.13 sobre derechos de las personas frente a la administración y procedimiento administrativo, hay 32
subderechos dentro del ámbito de la buena administración. Que uno piensa rápido, por ejemplo, en la buena motivación o en la seguridad jurídica, que la ley le llama el principio de la certeza, ¿verdad? Pero hay muchos otros ámbitos. Y si hay un órgano que está estrechamente relacionado con esa visión de la buena administración y la relación con el ciudadano, es el defensor del pueblo. Así es. Y bueno, y hay unos derechos uno diría, tan nimios, pero son tan importantes, como por ejemplo el hecho de que si ya usted tiene mis documentos, no me lo pida de nuevo. Oiga, qué cosas tan sencillas, pero que le van dificultando la vida a una persona increíblemente. Alguien decía que el ciudadano se convirtió en el paralegal de la administración. Así es. Entonces, la idea, por ejemplo, a mí me encanta ese ejemplo que tú pones, genera obligaciones dentro de la administración para crear condiciones de interoperabilidad. Y ya entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que documentos que tienen una lectura digital distinta según la administración que lo tenga, puedan ser compaginados para que haya digamos que un flujo de la información en el ámbito digital. Y aunque a veces uno no lo percibe, eso le cambia la vida a las personas. No, pero claro, eso es así. Y bueno, Pedro, ahora que tú mencionas esa ley importantísima, que es la ley 107-13, que es la ley de procedimiento administrativo y los derechos del administrado frente a la administración pública, pero también tenemos una ley orgánica de la administración que es la 247-12. Entonces tenemos esas dos piezas. Ustedes, como consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, aportaron otras, por ejemplo, una de simplificación de procesos administrativos, pero han aportado este proyecto tan importante de jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué es la jurisdicción contenciosa administrativa? ¿Para qué sirve y por qué es importante completar ese juego de leyes con esa ley? Voy a iniciar con la segunda de las preguntas para explicarlo mejor. ¿Para qué sirve la jurisdicción contenciosa administrativa? Para llevar la administración a derecho. Esa es la respuesta rápida. La administración pública está sometida al principio de legalidad, y aunque la Constitución lo amplía, lo mejora, habla de juridicidad, que quiere decir que no es la ley en sentido estricto, sino todo el marco normativo de nuestro sistema. Esto lo que quiere decir es que la administración hace las cosas que tiene como mandato, siempre con apego estricto a la legalidad. Bueno, vamos a seguir ampliando sobre ese importante concepto de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y, como siempre, vamos a escuchar ahora una cápsula de nuestra Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. Así es el defensor del pueblo. Derechos colectivos y del medio ambiente. El medio ambiente está compuesto por seres vivos, como los humanos, los animales y las plantas, así como otros elementos como el suelo, el agua, el aire y los objetos físicos. El medio ambiente nos brinda sus recursos naturales para el desarrollo de la vida. Es muy importante cuidar del medio ambiente para asegurar nuestro futuro en el planeta Tierra. Derecho a la protección del medio ambiente. Nosotros tenemos el derecho y el deber de proteger nuestro medio ambiente, ya que dependemos de él. Es muy importante para todos los humanos conservarlo, cuidar los recursos naturales y los animales, las plantas y las masas de agua. El Estado dominicano hace lo posible para preservar el medio ambiente, y la Constitución prohíbe a las personas hacerle daño. Acciones que podemos tomar para cuidar nuestro medio ambiente. Separar y reciclar la basura. Usar el transporte público. Apagar las cosas que no estés usando. Cerrar la llave. Mantener el entorno limpio. Apagar la luz. Donar tus juguetes en desuso. Así concluimos este episodio sobre los derechos colectivos y del medio ambiente. República Dominicana ciertamente ha luchado mucho por tener un mercado laboral que sea más igual,
más equitativo y más justo. Ahora, hay dos elementos que el defensor del pueblo tiene que significar. Uno, el trabajo digno. Y dos, el respeto a los niños y niñas para que puedan desarrollarse de manera plena. Tienen que ser los niños y niñas respetados para que puedan dedicarse a la educación, a jugar, a disfrutar, y con eso podremos tener una vida más plena para ellos. El mercado laboral de la República tiene que ser concentrado en la parte de la igualdad. Tanto hombres como mujeres deben de ganar su salario sobre la base de sus competencias, sus capacidades. Y el ambiente donde se desarrollen tiene que tener condiciones dignas para poder tener mayor productividad y con esto aumentar la competitividad de República Dominicana. Porque nuestro plan estratégico institucional está basado justamente en el valor de la eficiencia. Sígueme en Instagram, Pablo Enrique Ulloa, donde de manera rápida e interactiva comparto más detalles sobre este derecho. En los próximos capítulos de Derechos y Deberes en 90 segundos, conoceremos más sobre los derechos fundamentales. Te espero. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta aquí en Así es el Defensor y estamos conversando con nuestro invitado especial Pedro Montilla Castillo, quien es subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, conversando sobre este importantísimo proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y antes de irnos a la pausa, Pedro comentaba sobre qué es la jurisdicción contenciosa administrativa. Y bueno, hablaba de que la administración tiene que someterse a la legalidad. Como dijo una persona hace mucho tiempo, someter el gobierno y el Estado a su propia legalidad. Así es. Eso es lo que significa la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Podemos seguir ampliando sobre ese concepto, Pedro? Sí, mira, ¿Y por qué existe esa necesidad de que haya una ley sobre eso? Puntualmente, Nilo, el Poder Judicial, digamos que en términos generales, tiene la misión de aplicar ese derecho que se construye desde los diferentes órganos estatales, esencialmente desde la óptica del Poder Legislativo. Y cuando existe una actuación por parte de la administración que los ciudadanos entienden que le desfavorece, que la persona entiende que le lesiona, que el individuo cree que debía obtener un permiso que no se le dio, o que se le colocó una carga impositiva que él entiende que es abusiva, para poner casos prácticos, acude ante la propia administración para que la administración revise su accionar, y si la administración no lo hace, entonces acude a los tribunales para que sean los tribunales los que determinen si la administración actuó conforme a la ley, conforme al derecho o no. Entonces, eso es lo que llamamos la jurisdicción contenciosa administrativa. Es un juez especial que entiende la dinámica del derecho público, que ha sido formado para ello, y que entonces puede determinar si ciertamente la administración ha actuado o no conforme a derecho. Entonces, la jurisdicción contenciosa administrativa tiene como fin principal esa continua revisión. Y la ley básicamente lo que reglamenta es el funcionamiento de esos tribunales especiales que ya tienen raigambre constitucional. La reforma constitucional de 2010 introduce la jurisdicción especial administrativa. Digamos que sus principios generales son detallados en la ley, su funcionamiento, sus mecanismos de escogencia y muchas otras cosas que de seguro vamos a ir viendo en el desarrollo del programa. Bueno, para que la gente nos entienda mejor, entonces lo que está diciendo el licenciado Pedro es que así como hay un juez civil, correcto, hay un juez penal, hay jueces de tierras, hay jueces laborales, lo que está diciendo el licenciado Pedro es que hay juez administrativo, es decir, que es un juez que se especializa en conocer todos estos conflictos entre el ciudadano y la administración pública, es decir, entre el ciudadano y el Estado. Y qué cosa tan interesante que el Estado, que a veces parece tan poderoso, tan fuerte, tan lleno de herramientas, y el ciudadano, que podemos ver simple en un momento determinado ante el juez,
son dos partes con iguales derechos. Muy bien, excelente. Y bueno, esa es realmente la idea, ¿verdad?, de esa igualdad republicana que tanto nosotros pregonamos. Pedro, y hay una duda, yo tengo una duda que seguro mucha gente la tiene. ¿El Estado tiene empresas? O vamos a decir que el Estado es accionista mayoritario de algunas empresas, por ejemplo, las empresas de distribución de electricidad, hay la empresa de distribución de agua, que son varias, anteriormente era una y después fue dividiéndose. Esas empresas también entran en el concepto de administración y entran en lo que se llama esa jurisdicción contenciosa administrativa. Si tú te fijas en la propuesta de ley de la que estamos hablando, se hace referencia, y esto es muy, muy interesante lo que preguntas, a los sujetos a los que se les aplica la ley. Y en principio vamos a encontrar que se le aplica a toda la administración central y a las administraciones locales, pero también a una serie de entidades, como el caso de las empresas administrativas o, por ejemplo, como el caso de los poderes, los demás poderes públicos que no forman parte de la administración central o incluso los órganos extrapoder. Como el defensor del pueblo. Claro que sí, cuando realizan funciones propiamente administrativas. Muy bien. Es decir, que en el ámbito de la función administrativa de todas esas entidades, entonces se aplica la jurisdicción contenciosa. Lo que no aplica es para el funcionamiento ordinario. El juez de la jurisdicción contenciosa, y ponemos el caso del defensor del pueblo, no es el juez encargado de determinar digamos que la visión que tiene el defensor respecto a la enseñanza de un derecho determinado, pero sí será el que determine, por ejemplo, lo que tiene que ver con el empleo público de uno de sus funcionarios. Así es. Y bueno, Pedro, hay una interrogante en el aire. En el año 2007, porque nosotros vivimos en un país donde todo lo que es provisional, como muchos países de América Latina, lo provisional se convierte en permanente. Así es. Entonces, nosotros tenemos ese Tribunal Superior Administrativo, el TSA, que es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que funciona con una ley del año 2007. Parcialmente. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene esa ley que ha motivado que la consultoría jurídica diga, bueno, tenemos que hacer una ley completa? ¿Cuáles son esas faltas? ¿Cuáles son las cosas que faltan por determinar? Porque mal que bien, ahí está el tribunal, dicta sentencia y hasta cuestiones electorales ha decidido. Es decir, es un tribunal que está establecido, claro, completamente. Sí. Mira, te cuento, la ley vigente en el sentido amplio de la palabra en materia contenciosa administrativa es la ley 1494 de 1947. Una ley dada en el cenit del trujillismo. Impresionante que en una dictadura se piensa en los derechos del administrado, ¿no? Era algo propio de la dictadura, presentar formalismos, ¿verdad?, para presentar tal vez una idea de que la dictadura no era tan férrea como en efecto era. Una especie de careta. Claro, y eso lo vemos en muchos aspectos. Piensa, por ejemplo, en los derechos sociales que están en la Constitución de 1955, pero eran propios de la época. Pero no existía realmente una cultura de derechos sociales, laborales, económicos. Era más una farsa. Interesante. Y en cierto modo eso ocurre también con esto. Al final del día, la administración era todopoderosa en las manos del sátrapa, del dictador. Sin embargo, esa ley de 1947 en el tiempo va teniendo algunas reformas, y tú mencionaste quizás la reforma más importante de todas, que es la ley 13-07. Yo no sé si todos lo saben, pero es bueno destacar que la ley 13-07 fue lo que se pudo salvar de un proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. O sea, algo muy similar a lo que estamos haciendo ahora intentó hacerse en aquella época. Y ahí estaban nuestros profesores, Juan Manuel Guerrero, Olivo Rodríguez y muchos otros. Pienso en Rosina de la Cruz Alvarado, muchos otros profesores valiosos nuestros que intentaban, ¿verdad?, crear una norma más abarcadora.
la ley 1307 fue lo que se pudo hacer y fue un gran paso, porque salimos de una jurisdicción contenciosa que estaba esencialmente dentro de la propia administración, ¿verdad? Y la creamos en el ámbito del Poder Judicial, cosa que fue muy, muy favorable. Esa ley 1307 se fortalece con la Constitución del 2010 que, repito, constitucionaliza la figura del Tribunal Superior Administrativo y entonces desemboca, por así decirlo, en esta ley, en esta propuesta de ley. Para concluir, la propuesta de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa era una promesa pendiente por años y era, digamos que, una necesidad que no descubrimos nosotros. Simplemente somos a los que la historia nos ha puesto en las manos resolverla. Bueno, y vale destacar que esa constitución hasta el año 2010, que era la antigua constitución del 66, con unas cuantas reformas en el 94 sobre el tema de la reelección presidencial, no había previsto lo que hoy conocemos como Tribunal Superior Administrativo. Tenía la Cámara de Cuentas, que ya es otro tema que podemos comentar más adelante. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. En el 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional del Reciclaje, con el objetivo de recordar la importancia de reciclar nuestros residuos, reducir los volúmenes de desechos generados y reutilizar materiales para así disminuir nuestra huella de carbono y mejorar el medio ambiente. ¿Por qué se celebra cada 17 de mayo? A continuación te compartimos la respuesta. El consumo desenfrenado de productos desechables ha traído consigo una mayor generación de residuos que pone en peligro a los ecosistemas de la Tierra, degrada la calidad del ambiente y dificulta a millones el acceso a bienes de consumo. Ante un panorama como este, surge la alternativa de reusar, reducir y reciclar. El reciclaje es el producto a través del cual los productos ya utilizados y destinados al desecho son procesados para la reutilización, lo cual disminuye el impacto medioambiental de nuestros hábitos de consumo. Fue la organización no gubernamental Greenpeace la que impulsó la regla de las 3R como un modelo de consumo sostenible. El consumo de productos y servicios es un hecho normal en cualquier sociedad. El problema surge cuando dicho consumo excede ciertos umbrales y se transforma en consumismo, que tiene como consecuencias la degradación ambiental y, para los habitantes de países de economías desfavorecidas, el difícil acceso a los bienes de consumo. Algunas de las tantas ventajas que ofrece el reciclaje al planeta son: evita la generación de toneladas de residuos al procesar distintos tipos de materiales que van desde el cartón y el papel hasta el vidrio y las botellas de plástico. Brinda un impulso positivo a la economía al generar nuevos puestos de trabajo y con ello aumentar el bienestar. Permite conservar mejor los recursos naturales al reutilizar materiales ya procesados. Abarata los costos de producción, ya que los productos reciclados suelen asociarse a un precio menor, entre otros beneficios. Sobre el señor Pablo, debo decir que creía que era una persona adulta, yo lo hacía un señor, pero cuando lo vi, me reflejé también en él. Nosotros en la escuela teníamos la deficiencia en la energía eléctrica, en el caso de los transformadores, no tenemos una cancha adecuada, un patio adecuado para los muchachos hacer el deporte. Acercarme al defensor del pueblo es una manera de retribuir a la comunidad lo que la comunidad por derecho tiene. Sobre el señor Pablo, debo decir que hoy no está el defensor del pueblo aquí en este momento. Sin embargo, se siente que está el defensor del pueblo, porque la calidez de la gente que está aquí te dice que debe ser así la persona que dirige la institución. Una persona joven y con una visión clara de por qué está ahí, de por qué asumió ese puesto. Y para mí eso es, que sabe lo que está haciendo y que también se acerca a las comunidades, se va a la gente, y eso es bonito. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos.
Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. El que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es. Amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Continuamos con nuestro tema sobre la jurisdicción contenciosa administrativa, este proyecto de ley que se ha preparado y se ha presentado ante el Congreso Nacional. Pedro, ¿quiénes prepararon o quiénes estuvieron al frente de esta pieza legislativa que se está conociendo en el Congreso Nacional? Mira, Nilo, gracias por preguntar esto, interesante. Una vez que el presidente Abinader inicia su gestión, una de las conversaciones iniciales que se da entre la presidencia y la consultoría es la necesidad de perfeccionar el ordenamiento jurídico en materia administrativa y contenciosa administrativa. Determinamos que había algunos temas pendientes, como el reglamento de la ley 107.13 que mencionamos ahorita sobre procedimiento administrativo, o todavía más, el reglamento de la ley 247.12, la ley orgánica de la administración pública. Teníamos pendiente una reforma a la ley 4108, que también está depositada ya en el Congreso, sobre función pública. Una reforma a la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, que también cursa ya en el Congreso. Y desde luego la amplia estructuración de una moderna jurisdicción contenciosa administrativa. El presidente, por un decreto, puede ser el 3321, la memoria no me alcanza para la perfección, designa una comisión amplia de juristas expertos en la materia bajo la guía de la consultoría jurídica y la coordinación técnica del profesor Sigmund Freud Mena. Ahí estaba Juan Manuel Guerrero de Jesús, ahí estaba Víctor Rodríguez, que es el actual procurador administrativo, estaba el profesor Gilbert de la Cruz, estaba el profesor Andrés Astacio, estaba Jesús Franco, Catherine Díaz, Frinet Padilla, Marcos Mazo Garrote, un servidor. Éramos un equipo de unos 15 profesionales aproximadamente, y ahí entonces inicia un trabajo importante. Algo que hace la comisión de inmediato es tender un lazo hacia el Poder Judicial, porque la ley contenciosa administrativa es esencialmente una ley que aplicará el Poder Judicial, y mal podíamos nosotros diseñar esto por nuestra cuenta sin conexión con ellos. Recuerdo que el magistrado presidente Luis Henry Molina nos recibió en el marco de la comisión legislativa que tiene el Poder Judicial. Nos dio un apoyo extraordinario el magistrado Rafael Vázquez Goico, que es un experto en la materia, y otros jueces, ya no de la Suprema Corte de Justicia, pero sí especialistas en el área. De hecho, cuando hicimos ya la versión definitiva de la ley, acudimos nuevamente al Poder Judicial, nos hicieron valiosísimas observaciones, de manera que sea esto el producto del consenso. Esa comisión sigue trabajando para los otros temas que te he mencionado, pero fue producto de ese consenso y de ese diálogo el proyecto de ley que se impulsó ante el Senado. Bueno, y casualmente la mayoría de esos nombres que has mencionado han pasado por este programa. ¡Qué bien! Y también han participado de actividades del Defensor del Pueblo, actividades formativas, que son muchas. Sí. El Defensor del Pueblo tiene un énfasis muy fuerte en esta materia formativa de construcción de ciudadanía responsable. Bueno, eso se necesita en este tipo de como debe de ser. Pedro, una de las cosas que más nos aqueja, no solamente a los abogados, sino a toda la ciudadanía en general, es que actualmente la jurisdicción contenciosa administrativa está solamente en la capital de la República. Correcto. Tenemos un
país de casi 48 mil, casi 49 mil kilómetros cuadrados, y solamente tenemos un tribunal dividido en algunas 2 o 3 salas. ¿Cómo estará organizada la jurisdicción contenciosa administrativa una vez esta ley sea promulgada, sea aprobada y luego promulgada? Precisamente ese es uno de los puntos más importantes por lo que estábamos obligados a desarrollar esta propuesta de ley. Estamos proponiendo que la jurisdicción contenciosa administrativa se instituya en la misma dinámica del resto del Poder Judicial. Es decir, que tengamos tribunales administrativos de primer grado, cuya naturaleza será de tribunales unipersonales, tribunales superiores administrativos que van a estar en diferentes puntos del país, no solamente en Santo Domingo, y desde luego la Suprema Corte de Justicia mantendría sus funciones. Se va a parecer un poco o bastante a la jurisdicción inmobiliaria. Es lo más parecido. Uh-huh. Si yo quiero buscar un símil, hablo de la jurisdicción inmobiliaria. Muy bien. ¿Por qué? Y creo que aquí tú has traído un punto de comparación muy bueno, porque no vamos a crear de la noche a la mañana 32 tribunales administrativos de primer grado. Así es. El Estado no tiene los recursos, quizá ni siquiera los recursos humanos de especialistas en la materia, y ni hablar de los recursos económicos necesarios para ponerlos a funcionar, pero el Poder Judicial, y la propuesta de ley lo dispone así, tiene, digamos que el criterio para ir determinando dónde hay mayor necesidad e irá estableciendo los tribunales administrativos de primer grado en la medida en que se necesiten. En el caso de los tribunales superiores administrativos, no se van a colocar en cualquier lugar, sino que ya están determinados en la ley, que habrá un tribunal superior administrativo central, uno en la zona este, uno en la zona norte, uno en la zona sur, 5 tribunales administrativos en general, y la misma ley dispone que cuáles distritos judiciales, para que lo entiendan las personas que no son abogadas, cuáles provincias, ¿verdad?, cuáles municipios, por así decirlo, van a recurrir las sentencias que den los tribunales administrativos de primer grado en estos tribunales superiores administrativos. Pedro, cuando tú mencionas recurrir, ¿qué significa eso específicamente para los que no son abogados? Cuando una persona va a un tribunal de primer grado, el primer tribunal al que uno accede, obtiene una sentencia, y esa sentencia desde luego le va a dar beneficio a una de las dos partes. La parte que sale perjudicada tiene el derecho de que un tribunal de alzada, un tribunal superior, revise si esa sentencia fue dada o no conforme a derecho. Por lo regular es un tribunal colegiado, por lo regular es un tribunal con jueces con más experiencia, y entonces a eso le llamamos en nuestra Constitución el doble grado de jurisdicción, que es por sí ya un derecho fundamental. Así es. Pedro, vamos a decir, ¿quiénes representarán al Estado y quiénes representarán al ciudadano? Porque conocemos fiscales o hay un ministerio público en el Tribunal Superior Administrativo que representa al Estado, pero bueno, el Estado también manda al consultor jurídico de la institución, uh-huh, pero también a veces contratan abogados. Como usted se pone a ver, usted tiene 3 abogados en contra suya y el pobre ciudadano... Suena que tiene esa experiencia. Más o menos. Sí. Lo que pasa es que en el Defensor del Pueblo siempre le ponemos ese énfasis y esa opción preferencial por el más débil. Claro. Entonces vemos mucho eso. Hay una institución pública que tiene 3, 4, 5 abogados, uh-huh, y el pobre ciudadano tiene que granjearse la ayuda de algún que otro amigo para poder pagar un abogado que tiene que cobrar sus honorarios. ¿Cómo se va a manejar eso en un futuro? Aquí hay varios puntos interesantes en torno a este punto. Primero, el Procurador General Administrativo no es un funcionario del Ministerio Público. Se ha manejado así hasta ahora, pero el Procurador General Administrativo es un funcionario de la Administración Central, nombrado unilateralmente por el presidente y cuyo trabajo es representar los intereses de la administración. Nosotros, como propuesta de este gobierno, de esta administración, quizá propuesta cúspide, ha sido la prédica de la independencia real y efectiva del Ministerio Público.
Mal podríamos tener nosotros al representante de los intereses propios del gobierno en un órgano cuya independencia queremos perfeccionar y por la cual hemos luchado tanto. En la Constitución del 2010 esto se tendió a una confusión, pese a que el diseño era correcto, porque se le puso al Procurador General Administrativo como requisito los mismos requisitos que la ley daba para los Procuradores Generales de Corte. Y esto entonces hizo entender que se trataban de la misma dinámica. Entonces la Administración Central y la Administración en general es representada en principio por el Procurador General Administrativo. Las instituciones públicas pueden, dependiendo de la naturaleza del caso, acudir también a abogados internos o abogados especialistas externos, pero la ley dispone que esta defensa será coordinada por el Procurador General Administrativo o sus adjuntos, de manera que ya exista menos dispersión y sea una necesidad de las instituciones públicas acudir a esa coordinación. Bueno, y a raíz de esa respuesta, tenemos que hablar un poquito sobre el proyecto que ustedes tienen también del Ministerio de Justicia, que veo que ahí hay algo como que se hace un pequeño contacto de circuito. Están ¿verdad? estrechamente vinculados. Estrechamente vinculados. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos. Así es el defensor del pueblo. La Casa de Derechos es un espacio para definir e implementar capacitaciones y acciones formativas que aporten al conocimiento sobre los derechos humanos. Esto relacionado para la garantía de los derechos fundamentales y la buena administración pública en la República Dominicana. Esta iniciativa surge a raíz de que las personas no conocen cuáles son sus derechos y deberes. Este hallazgo se consiguió a través de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 2022 realizada desde el Defensor del Pueblo. Las casas de derechos alrededor del mundo tienen como base los mismos objetivos: formaciones y capacitaciones, producción de conocimiento y la difusión y proyección de los derechos humanos. Mil gracias, Pablo, por esa gestión que usted actuó con nosotros, los pescadores de Miche. Su equipo de trabajo ha hecho en este municipio grande logro. Pablo nos dio el respaldo moral, enviándonos a un técnico a trabajar con nosotros. Intervino ante la Armada Dominicana para quitarle la ficha a más de 54 personas que estaban fichados ante la Armada, pero no ante la Procuraduría General de la República. Segundo, en la intervención con un organismo internacional para la creación y la instalación de un cuarto frío en donde el pescador va a poder almacenar su mercancía, sus productos, por esa actitud para con nosotros, a tal punto que nos designó un técnico para que trabajara con nosotros día y noche hasta resolver ese problema. Estamos agradeciendo a ese departamento porque nos está dando la mano en todo lo relacionado a la solución de nuestro problema aquí en el municipio de Miches. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con Pedro Montilla Castillo sobre el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, y estábamos hablando de la representación del Estado. Y bueno, y en toda esa respuesta que daba Pedro me vino a la cabeza el tema de otro proyecto que hay, que es sobre el Ministerio de Justicia, que tiene una disposición, ese proyecto, de que el Ministerio de Justicia tendrá a su cargo la representación de la administración pública o la representación del gobierno en los procesos de justicia. ¿Tiene que ver ese procurador administrativo, tiene que ver con esa...? Sí, claro. El Procurador General Administrativo, en nuestra propuesta de ley del Ministerio de Justicia, pasará a ser un órgano autónomo y descentralizado, adscrito al Ministerio de Justicia. Tendrá amplios niveles de independencia, pero va a tener, digamos que esa tutela administrativa que hoy no parece tan clara.
Ese es el primer punto. Segundo punto, la idea del Ministerio de Justicia es que pueda coordinar la buena defensa, entre otras muchas funciones, de la administración en aquellos ámbitos que no tiene, digamos que vinculación, que no tiene competencia el Procurador General Administrativo. Que donde está el Procurador General Administrativo, pues vamos cómodos, por así decirlo. Pero aún, te decía ahorita, aún cuando el Procurador General Administrativo tenga presencia en los tribunales administrativos, es posible que la administración entienda que la especialidad técnica o regulatoria del caso implique la necesidad de tener una defensa en conjunto. Lo que queremos fijar es que no pueden existir ya esos casos que quizás tú conoces de discrepancia entre dos representantes de la administración, sino que la ley hace un mandato para que la administración coordine bajo la guía del Procurador General Administrativo su defensa. Al ciudadano lo único que se le impone es que se represente por el Ministerio de Abogados. No tiene ninguna disposición particular. Pero el ciudadano solo no puede subir digamos que llevar estrado. Su propia defensa en el estrado, y esto en cuidado del ciudadano mismo. Claro que sí, claro. Efectivamente, para eso es precisamente que la ley exige la representación de un profesional, claro de una persona que esté especializada en la materia. ¿Y cuáles serían, Pedro, las formas en cómo se ejecutarían esas sentencias? Porque vimos hace poco, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional de República Dominicana, donde tú estuviste trabajando, así es, durante un buen tiempo, ha dado unos informes sobre muchas sentencias que tienen que ver con la administración que no se ejecutan. Casi un centenar. Casi un centenar de sentencias que no se han ejecutado. Eso es gravísimo para un Estado de Derecho, y más para un Estado social y democrático de derecho, que estamos hablando ya de un nivel un poco más desarrollado del simple Estado clásico debo de derecho. ¿Cómo Nilo, se ejecutarán esas sentencias? En primer lugar, permíteme decirte que tan pronto nosotros escuchamos ese dato que ofreció amablemente el querido magistrado presidente Milton Ray Guevara en el marco de una disertación que hacía, creo que en la conmemoración de un año más del Tribunal Constitucional, nosotros como consultoría jurídica dirigimos una correspondencia al Tribunal Constitucional para procurar un listado detallado de cuáles serán esas sentencias, porque aunque están dispersas en muchas instituciones, es el interés del presidente de la República de hacer un llamado de atención para que de inmediato la administración, para decirlo en términos claros, se ponga al día. Claro que sí. Porque, como tú bien dices, en un Estado de Derecho no se supone que un tribunal tan importante como es el Tribunal Constitucional emita un fallo y no sea escuchado prontamente. La dinámica de la ejecución de las sentencias administrativas se va a asemejar mucho a la práctica común de los procedimientos jurisdiccionales, donde el propio juez que emite la sentencia coloca en la sentencia instrumentos para, por así decirlo, garantizar una ejecución oportuna. Y por demás, yo creo que hay una visión moderna del Estado en la que el acatamiento de las disposiciones del Poder Judicial no debe ser jamás una simple opción. Lo que el Poder Judicial nos da no es una receta, es una instrucción precisa. Y en gran medida los ciudadanos también deben estar vigilantes de que los que ocupan los altos cargos en la administración pública, que yo, digamos que a título puramente coyuntural y que sé precario, pues me toca estar ahí hoy, pues que nosotros estemos conscientes, ¿verdad?, de que somos vigilados, de que no estamos solos, de que el poder que tenemos es simplemente la representación de ese poder que descansa en la ciudadanía y que la ciudadanía nos exige el cumplimiento. De eso se trata el Estado de Derecho. Bueno, y sobre todo de que en el medio de todo ese proceso de que se ejecuta, que no se ejecuta, que se acata, pero que no se acata, está el ser humano.
Está el ser humano, su dignidad, su familia y su patrimonio, y hasta su libertad. Claro que sí. Y entonces, bueno, precisamente eso es lo que se busca, y eso es lo que busca realmente una contención, una jurisdicción contenciosa administrativa eficiente. Así es. Y nosotros felicitamos, obviamente, cuando ya eso llega a todas sus comisiones de Senado, de Cámara de Diputados, el Defensor del Pueblo hará como siempre, a través de su unidad de asesoría legislativa, hará también sus observaciones, porque es un proceso abierto. Así es. Y nos llama mucho la atención el tema de la descentralización, o vamos a decir de la desconcentración territorial, porque la Constitución habla de que tiene que haber un equilibrio, una equidad entre los territorios. O sea, no puede ser que un ciudadano de Jimaní, de Dajabón, de Montecristi tenga que dar ese viaje, o su abogado, o contratar un abogado en la capital que quizás ni conozca. O que le implique unos costos que no son los costos de su región. Exactamente. Y me llama mucho la atención que hayan adoptado esa estructura muy parecida a la jurisdicción inmobiliaria, que es una estructura que funciona. Así es. Es muy, muy funcional. Y bueno, Pedro, en general, ya Pedro el profesional, Pedro el abogado, Pedro el profesor universitario y el estudioso del derecho, ¿cuáles tú entiendes que son los principales desafíos que está enfrentando el derecho administrativo en la República Dominicana actualmente, más allá de las cosas que hemos mencionado, que son precisamente para resolver algunos problemas? Yo creo que nosotros, sí, claro, tengo que darte una respuesta. Podríamos hablar bastante sobre esto, pero voy a tratar de resumir 2 o 3 puntos. Yo creo que nosotros debemos apostar al fortalecimiento de una cultura del debido proceso. Durante años aquí se habló del debido proceso solamente en el ámbito penal. Ojo, no es que se cumplía, pero se hablaba por lo menos de eso. Y el debido proceso administrativo tiene un valor increíble, porque no es simplemente que la administración ejecute los actos propios de sí, sino que lo haga precisamente en el marco de lo que la legalidad manda. Y a veces eso tiene que ver con cuestiones muy sencillas, con actuaciones muy simples a todo lo ancho y largo del país. Y yo creo que debemos fortalecer esa cultura en la que los diferentes actores se toman en serio, como diría Dworkin en aquel libro, los derechos de las personas. Creo que debemos fortalecer también la idea de una tutela administrativa efectiva, donde las personas puedan ver realmente protegidas sus prerrogativas. Y ya en el ámbito propio de la ley de la jurisdicción contenciosa, creo que lo más importante es que haya un acceso real de los ciudadanos, y esto conecta mucho con lo que tú decías, que haya un acceso a la justicia, donde el Estado, y esto en la perspectiva de los diferentes ámbitos de aplicación de los 3 poderes, puedan poner más cerca del ciudadano la justicia que necesitan y procuran. Así es. Bueno, hemos llegado hasta el final de nuestro programa, Pedro. Esperamos que en otra ocasión tenerte de visita aquí en Así es el Defensor, para hablar de otros temas que tienen que ver con el derecho administrativo, específicamente lo del reglamento que tú mencionaste, que está en proceso, de la ley 107-13, sobre todo algunos temas que aparecen en la ley, como la famosa declaratoria de lesividad, que ha creado mucha confusión entre muchos abogados y muchos ciudadanos, porque la ley es muy corta, es decir, es muy escueta a la hora de hablar de ese tema, y la jurisprudencia ha tenido que desarrollar eso a como ha podido. Y bueno, les deseamos una feliz tarde, un feliz resto del domingo, una semana llena de dicha, llena de provecho, y nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. El que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo.
Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.